Ya, ahora sí. Miren, yo les voy a comentar ahora un caso del agujero de la capa de ozono, pero yo lo centré más que nada en este tipo, porque el caso del agujero de la capa de ozono, que es un tipo de contaminación de carácter global, no por coincidencia, digamos, fue de buena manera entendido y hasta cierto punto estamos logrando revertirlo debido a los aportes de este tipo que está ahí, que es Mario Molina. Él es de nacionalidad original, es mexicano, aunque actualmente está nacionalizado norteamericano, estadounidense, y él recibió el Premio Nobel de Química en 1995 por su aporte, por entender el problema de los CFCs, los clorofluorocarbonos, sobre el agujero de la capa de ozono. ¿Ya? Y ese es el caso que vamos a ver, que quizás ustedes, me imagino que ya algo han escuchado al respecto del tema, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver algunos detalles. Voy a saltarme detalles de su vida, simplemente me voy a ir al primer caso. No sé qué pasa acá. Ahí sí. Bueno, Mario Molina es un tipo que estudió ingeniería química y después hizo un doctorado. Le hizo un doctorado, tengo entendido que algo así como en físico-química. Y él se fue a hacer el año 73, fue a hacer un postdoctorado al laboratorio de este tipo que está ahí, que es Sherwood Rowland. Bueno, este tipo, Rowland, ¿no es cierto?, tenía una especie de proyectos para entender la química atmosférica, pero asociado a algunos proyectos de la carrera aeroespacial. Me explico. Y vamos a darle esto un contexto un poquito más histórico. Miren. Recuérdense la fecha, 1973. Mario Molina, una vez terminado su doctorado, pide una estadía postdoctoral con el laboratorio de Sherwood Rowland, y Sherwood Rowland le propone un tema bien interesante, un tema para el cual no tenía financiamiento, pero como tenía que ver con química atmosférica, como que aguantaron que él reitemizara parte de sus proyectos de química atmosférica para un tema nuevo que estaban haciendo. ¿Cuál es ese tema? Y aquí viene la historia. En 1928 se sintetizaron los CFC. ¿Qué son los CFC? Bueno, químicamente son clorofluorocarbonos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era su principal uso? Era una especie de gas refrigerante que reemplazaba el amoníaco que se utilizaba antiguamente para los primeros refrigeradores. Ustedes tienen que tratar de entender y ponerse en la circunstancia de la época, porque quizás ustedes esto lo dan por sentado. Antiguamente no existían los refrigeradores y la vida era bien complicada. No sé si ustedes alguna vez han vivido sin refrigerador un mes. ¿Lo han hecho o no? Un día y ha sido horrible. Ha sido horrible, ¿cierto? Bueno, yo estuve 2 semanas sin refrigerador por un accidente que tuve cuando estaba haciendo una estadía doctoral en Francia. Justo antes de venirme, por tratar de sacarle el hielo al refrigerador, le hice un hoyo al refrigerador y salió el gas refrigerante, que eran CFC normalmente, salió del refrigerador y no me funcionó. Entonces tuve las últimas 2 semanas de estadía sin refrigerador. Y es horrible, ¿no es cierto? Piensen ustedes que gran parte de los alimentos, si no están refrigerados, duran re poco. O sea, piensen cuánto les duraría un jamón no refrigerado, cuánto les duraría el queso, la carne no refrigerada. Finalmente uno tiene que casi comprar comida diaria y comérsela rápidamente. Bueno, entonces, los primeros refrigeradores, el gas refrigerante, el que se utiliza para el ciclo Carnot para bajarle la temperatura al sistema, era, entre otros gases, pero el que más se ocupaba era amoníaco. El lío que tenía el amoníaco, ¿no es cierto?, era que llenar con amoníaco un refrigerador es peligroso por cuanto el amoníaco es un gas, como ustedes saben, altamente reactivo y además muy tóxico, ¿no es cierto? Entonces, había muchas muertes asociadas a la industria de los refrigeradores que llenaban digamos, los tubos refrigerantes con amoníaco. Entonces, la DuPont, una empresa que tiene un mal prestigio hoy en día, aunque yo soy de la idea que ese prestigio está exageradamente negativo, ¿no es cierto? No es una empresa santa, digamos, pero ha hecho grandes aportes a la humanidad también. Uno de los aportes que hizo la DuPont fue los CFC. O sea, y de un gas que era refrigerante, o sea, tenía las propiedades físico-químicas de un gas refrigerante, pero además era inerte a las condiciones normales y debido a ese gas se salvaron muchas vidas de trabajadores que morían llenando los refrigeradores con amoníaco. Hay que entender que el tema de los refrigeradores no solamente son los refrigeradores de hogar, también está toda la industria de transporte con containers refrigerados. ¿Ya? O sea, no entiende la refrigeración solamente refrigeración de hogar. El transporte de mercancías que requieren refrigeración, que requieren grandes containers, también
tiene los mismos sistemas. De hecho, yo siempre cuento esto por coincidencia. Mi papá, que él es soldador, ¿no es cierto? Y estuvo trabajando muchos años en una empresa de container. Él me mostraba las fichas técnicas de los gases que tenían de refrigeración los containers, ¿no es cierto? Y todavía algunos manejan clorofluorocarbono. Nos saltamos a 1963, fíjense. En 1963, cuando ya está, digamos, bien en boga la carrera aeroespacial, ¿no es cierto? Y se están generando los primeros jets supersónicos, ya la aviación comercial está masificándose a nivel mundial, empezaron a surgir algunas preocupaciones, porque ya en esa época se sabía que existía en la alta atmósfera un gas ozono, ¿no es cierto?, el O3, y como ustedes quizás ya sabrán, si no lo saben me dicen, ¿no es cierto?, el ozono tiene la característica que es un gas que se forma en muy alta atmósfera, porque es un gas tóxico, pero naturalmente se forma en la alta atmósfera, y ese gas tiene la característica de que es capaz de absorber la radiación UV dañina, es decir, la de longitud de onda muy corta, ¿no es cierto?, y gracias a esa absorción de radiación UV es que nosotros nos llega una radiación mucho menos dañina en la Tierra, y por lo tanto, literalmente el ozono es un filtro que es necesario incluso para la preservación de la biosfera. O sea, si llegara la radiación UV en longitud de onda corta a la magnitud que llega a la alta atmósfera, en gran parte de la vida no sería sustentable. Ni siquiera podríamos salir a la calle si no es completamente tapado. O sea, gracias al ozono, la tasa de radiación UV dañina que llega a la Tierra es muy, muy baja. ¿Y qué es lo que pasaba en esa época? Se había ya hecho algunos estudios que mostraban que la carrera aeroespacial, particularmente los aviones supersónicos y los aviones comerciales y los transbordadores espaciales, estaban liberando contaminantes que estaban destruyendo el ozono. Y esos contaminantes no eran CFC, eran gases nitrosos, fíjense. En 1972 la NASA aprueba el proyecto de transbordador espacial. O sea, tenemos los aviones supersónicos, los transbordadores espaciales, y ya habían estudios que mostraban que los gases de combustión de los combustibles que se utilizaban en estas naves, ¿no es cierto?, esos gases estaban reaccionando con el ozono y por lo tanto lo estaban destruyendo. De hecho, aquí hay, por ejemplo, un reporte técnico de la NASA, ¿no es cierto?, que establece los posibles efectos ambientales de las operaciones espaciales, ¿no es cierto?, y este reporte se refiere específicamente a cómo los gases de combustión, mayormente los gases nitrosos, podrían estar afectando el ozono atmosférico, que era muy, digamos, importante que existiera. Profe, antes que siga, una consulta. ¿Sí? ¿El ozono igual se puede generar a nivel acá de donde nosotros vivimos? ¿Abajo? Sí, Si no... sí. De hecho, por ejemplo, el caso que yo siempre cuento es el olor a fotocopia. O sea, la fotocopia, como tiene una lámpara UV, ¿no es cierto?, la lámpara UV, ¿qué es lo que hace? Rompe los átomos de oxígeno y lo transforma en oxígeno radical, y el oxígeno radical se encuentra con oxígeno molecular, que es un reactivo excedente, ¿no es cierto?, y forma ozono. Entonces ese gas a fotocopia es ozono. Ahora, el ozono es súper tóxico. De hecho, hoy en día inventaron las fotocopiadoras que no trabajan en base a lámpara UV, trabajan en base a lámpara de luz verde. Si ustedes han visto funcionar, son fotocopiadoras más caras. Es precisamente porque la gente que trabaja en las fotocopiadoras se está intoxicando, ¿ya? Porque el ozono es un gas altamente oxidante y por lo tanto te va a generar daño en tus vías respiratorias. Incluso hay algunos estudios que muestran que te empieza a degradar incluso un poco la córnea, ¿ya? Entonces, ¿el ozono se forma en la baja atmósfera? Sí, pero mayormente por procesos artificiales. Para tú generar ozono naturalmente, tú requerirías una radiación UV muy intensa, y esa no está en la baja atmósfera, está en la alta atmósfera, porque en la alta atmósfera tú tienes menos cantidad de gases, y por lo tanto te llega la radiación solar no filtrada. Ahí te llega la radiación UV de alta intensidad y tiene suficiente intensidad y baja longitud de onda para romper el oxígeno con lo cual se encuentra, ¿ya? Ya, profe, vale. ¿Alguna otra pregunta? Miren, el año 70, acuérdense este apellido, Crutzen. Crutzen publicó un trabajo, ¿no es cierto?, entre otros trabajos, muchos trabajos, ¿no es cierto?, pero su línea de investigación se basó en mostrar o demostrar cómo los óxidos de nitrógeno, que son subproductos de la combustión de bencinas, ¿no es cierto?, influyen en el contenido de ozono atmosférico. Él en su estudio muestra, bajo este tipo de reacciones, ¿no es cierto?, que los óxidos de nitrógeno pueden reaccionar con el ozono atmosférico desintegrándolo, transformándolo en oxígeno, ¿ok? Y otra cosa que también es preocupante es que los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, el óxido de nitrógeno 4, como muestra acá, puede reaccionar con oxígeno radical,
recuerden que el oxígeno radical es el precursor del ozono, entonces en vez que ese oxígeno radical reaccione con oxígeno molecular para formar ozono, ese oxígeno radical reacciona con un óxido de nitrógeno e interrumpe el proceso de formación natural de ozono en la alta atmósfera. Como estos aviones están pasando en la alta atmósfera, ¿no es cierto?, él estaba mostrando de que había evidencia suficiente para preocuparse respecto al tema de la formación de ozono. ¿Estamos? Entonces, los óxidos de nitrógeno reaccionan tanto con el ozono como con uno de sus precursores. Entonces, era complicado. ¿Estamos? Y además era un proceso medio catalítico, porque fíjense, un óxido de nitrógeno 4 reacciona con oxígeno radical, se forma óxido de nitrógeno 2, y ese óxido de nitrógeno 2 ahora reacciona con ozono para formar óxido de nitrógeno 4 nuevamente, por lo tanto destruye el ozono, reacciona con el oxígeno radical y además se sustituye, o sea, funciona como una especie de catalizador. O un intermediario, más que un intermediario, ¿ya? Entonces es un proceso cíclico. Ahora, conociendo estos datos, ¿no es cierto? Conociendo que había un problema con el ozono, conociendo que había un problema con que la industria de los clorofluorocarbonos se había disparado enormemente y que eran gases que nadie sabía cuál era su destino, ¿no es cierto? Ni qué efectos generaban sobre el medio ambiente. Rowland le propone a Molina, que aquí está Mario Molina cuando era joven, ¿no es cierto? Rowland le propone a Molina estudiar el impacto de estos compuestos en la atmósfera. Le aceptaron redimensionar los fondos para este nuevo tema de investigación. Entonces viene Rowland y le dice, ¿quiere estudiar el efecto de los CFC en la atmósfera? Y Mario Molina le dice, ok, démosle. Pero fíjense que ellos en esa época, de hecho hay algunos reportajes que le han hecho a Mario Molina, él no se esperaba encontrar que los CFC dañaban la capa de ozono. Él lo primero que quería saber era cómo se distribuían los clorofluorocarbonos, nada más. ¿Okay? ¿Y él qué es lo que se da cuenta? Y fíjense, este es un paper que él sacó en Nature. ¿Okay? Él se da cuenta de dos cosas. Primero, él hace un estudio entre teórico y experimentales. Él, en base a la densidad que presentan estos gases, mostraba que la densidad que tenían hacía que estos gases tenían que ascender a la alta atmósfera, no había otra posibilidad. Y además, él mostraba que si estos gases ascendían a la alta atmósfera, si es que se simulaban estudios experimentales en tierra con las condiciones de radiación y de temperatura que había en la alta atmósfera, estos clorofluorocarbonos, ¿no es cierto?, iban a tener un destino que era preocupante. Fíjense, aquí hay una frase que yo traje de ese paper, ¿no es cierto? Dice, estos compuestos son químicamente inertes y podrían permanecer en la atmósfera de 40 a 150 años. La primera conclusión que él sacaba en base a la estabilidad que tenían esos compuestos y la densidad. Y él decía en esa época, y a concentraciones que se podrían esperar que alcancen 10 a 30 veces los niveles presentes. O sea, ellos hacían unos cálculos de cuántos clorofluorocarbonos se producían por año, cuánto era su tasa de degradación, y se daban cuenta que si seguíamos así, íbamos a poder alcanzar hasta 30 veces los niveles de clorofluorocarbonos que habían en la época donde él empezó estos estudios, que era en la década de los 70. ¿Okay? Y él además se da cuenta que si consideramos que en la alta atmósfera los clorofluorocarbonos siendo inertes a nivel terrestre, en la alta atmósfera se iban a encontrar con una tasa de radiación UV muy alta, él, en base a estudios teóricos y estudios experimentales en tierra, él mostraba que estos clorofluorocarbonos tenían que empezar a romperse y liberar cloro radical, que estaría acá, ¿no es cierto? Y este cloro radical actuaría sobre el ozono de forma muy parecida a como actuaban los óxidos de nitrógeno. Es decir, el cloro radical era capaz de reaccionar con el ozono, destruyéndolo, ¿no es cierto?, formando esta molécula intermedia, este óxido de cloro, ¿no es cierto?, el cual además era capaz de reaccionar con el oxígeno radical, que es precursor del ozono, volviéndose a generar un átomo de cloro radical que puede repetir este proceso varias veces, ¿no es cierto? Y de hecho, además, él mostraba, en base a sus cálculos teóricos y experimentales, y datos experimentales, que esta especie intermedia era capaz de reaccionar con el oxígeno radical 6 veces más rápido que el óxido de nitrógeno. Se fíjense las dos conclusiones a las cuales estaba llegando. Entonces, él pone una conclusión acá, él con Rowland, por supuesto, no él, que parece bastante claro que la atmósfera solo tiene una capacidad finita para absorber átomos de cloro producidos en la estratosfera. O sea, si es que saturábamos con cloro radical la estratosfera, ¿no es cierto?, íbamos a tener problemas de que iba a generar una capacidad destructiva del ozono preocupante. ¿Estamos? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas?
No, profe, nada, nada, nada. Profe, ¿y esos estudios, cómo lo hicieron con muestra o llevaron con, no sé, un avión que midió como la intensidad? No, no se me ocurre cómo pueden haber estudiado qué hay en átomos de cloro. Ya mira, al principio era considerar las propiedades físicas y hacer cálculos teóricos de cuál iba a ser el destino de esto. Después empezaron a hacer estudios experimentales en tierra, o sea, literalmente ponían cámaras en donde le aplicaban la radiación UV que se encontraría en la alta atmósfera y las temperaturas que se encontrarían en la alta atmósfera y veían qué es lo que obtenían. Después, al final, que son estudios que no participó Mario Molina, después se aprobaron estaciones de monitoreo de la alta atmósfera. Y ahí, como les voy a mostrar a continuación, encontraron los mismos subproductos que Molina y Rowland decía que se iban a encontrar en la alta atmósfera. O sea, lo que ellos predecían desde tierra, con experimentos en tierra y cálculos teóricos, finalmente se terminó encontrando en la alta atmósfera. Pero mira, te lo voy a mostrar a continuación, mira, fíjense, vamos por partes. Este, por ejemplo, un paper que muestra la formación estratosférica y la fotólisis del nitrato de, ¿cómo es? Como un cloro radical de nitrato, una cosa así, no, me cuesta un poco la traducción. A lo que voy yo es que estos estudios, ¿no es cierto?, son los estudios que ellos, fíjate, esto es un journal de físico-química, son estudios que combinaban cálculos teóricos con montajes experimentales como los que aparecen en la foto, donde ellos ejecutaban o trataban de simular las condiciones atmosféricas para ver cuál era la reactividad de estos clorofluorocarbonos. Esto, fíjate, pasó en el año 76. Fíjese, esta es una estimación, perdón, acá. Se estiman las concentraciones futuras en la atmósfera de un tipo de clorofluorocarbono, y aquí para varios intervalos de remoción hipotética troposférica. O sea, este es un estudio que es más teórico. Fíjate, se empiezan a combinar lo teórico con lo experimental, pero siempre en tierra. O sea, ellos no hacen lo que decías tú, Elisa, de que ellos no fueron a tomar muestra a la alta atmósfera, no tenían los medios para hacerlo, ¿ya? Ellos simplemente decían, dadas las propiedades que tienen esto y las condiciones que se encuentran en la alta atmósfera, nuestros cálculos teóricos y nuestros estudios experimentales nos muestran que esto es lo más probable que esté ocurriendo ahí arriba. Pero no había evidencia directa. No había evidencia directa. Aquí hay un estudio de fotodisociación estratosférica, ¿no es cierto? Pero nuevamente ejecutado en laboratorio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para un grupo de clorofluorocarbonos modelo, porque los clorofluorocarbonos son una familia de compuestos, no es un compuesto. Son varias combinaciones posibles de átomos de haluros de carbono para formar los clorofluorocarbonos. Este es el año 78, fíjense, son varios papers. Y en esos años, ¿no es cierto?, se aprueba la Oficina de Investigación de la Alta Atmósfera. Pero fíjense, esta se empieza a aprobar no tanto por las presiones de Rowland y Molina, no, es porque en realidad estaba en la discusión pública el efecto que tenían las naves espaciales sobre el ozono, más que los CFC. O sea, todavía nadie pescaba mucho los trabajos de Molina y Rowland. ¿Ok? Ahora, cuando se empezó a generar ruido con esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Y aquí por eso pongo una imagen en una televisión, es que Rowland y Molina empezaron a meter ruido socialmente, y ellos empezaron a influenciar en los medios de comunicación. Y se empezaron a hacer programas especiales del tema de los CFC, porque los estudios de los CFC se empezó a volver preocupante, porque los CFC eran productos industriales que eran mucho más masivos a escala mundial, ¿no es cierto?, que los transbordadores espaciales que lo tenían 2 o 3 países. En cambio, todo el mundo estaba ocupando los CFC, la DuPont está exportando su CFC a todo el mundo. Los refrigeradores se empezaron a popularizar en toda la sociedad. Entonces, Molina, sobre todo, ¿no es cierto?, fue uno de los que empezó a hacer activismo a través de los medios de comunicación, y eso captó la atención de los congresistas, y lo citaron a testimoniar, ¿no es cierto?, su opinión al Congreso de Estados Unidos. Tengo entendido que en esa época Molina había sido ya, digamos, nacionalizado estadounidense. Fíjense que en la década a fines de la década de los 70 ya se empezaron a publicar 324 historias acerca de la capa de ozono en los medios de comunicación. O sea, el tema de la capa de ozono era un problema que estaba preocupando. Y el ruido de los óxidos de nitrógeno, y además de los CFC, ¿no es cierto?, y ya estaba llegando a programas de difusión científica muy popular en Estados Unidos, y aquí pongo una fotografía de Bill Nye. Bill Nye es un divulgador de la ciencia bien importante en Estados Unidos, todavía está vivo, ustedes pueden ver videos de él en YouTube, aunque está bastante más viejo que sale ahí en la foto. Bill Nye tiene una característica bien especial, él es ingeniero químico, tengo entendido, y además él es actor. Entonces, es muy buen divulgador de la ciencia, porque tiene la capacidad histriónica
ya hizo muchos programas, ¿no es cierto? Y él apareció en varios debates en varios canales de televisión. Si quieren, síganlo, es bien interesante ese tipo. Buen dato. Sí, no, como digo, él es un tipo bien interesante y es bien ilustrativo, ¿no es cierto? Y explica cosas difíciles fácil, ¿ya? Ahora, cuando empezó la presión social y empezaron ya a hacerse, digamos, más conocidos los estudios de Molina y de Rowland, ¿no es cierto? Y además de lo de Crutzen, de los óxidos de nitrógeno, la primera reacción de la DuPont fue decir que todos estos estudios, en el fondo, los estudios que aportaban datos, como no aportaban datos en la alta atmósfera, ¿no es cierto? Como no habían aviones tomando muestras, ¿no es cierto?, de la alta atmósfera, la DuPont se defendió diciendo que toda esta cuestión es una historia de ciencia ficción y que en realidad los científicos como que tienen mucha imaginación para inventarse todo lo que está pasando en la alta atmósfera cuando nunca han ido hasta allá, y que toda esta historia, ¿no es cierto?, no tiene sentido. O sea, es como una defensa comunicacional que hizo la DuPont. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de la opinión de la DuPont, ¿no es cierto?, como ya la opinión pública estaba preocupada, porque fíjense, esto era muy parecido a lo que está pasando hoy en día con lo que se predice que ocurriría con el cambio climático. O sea, se decía, si el agujero de la capa de ozono, perdón, si el ozono se empieza a destruir, ¿no es cierto?, y esto podría generar una catástrofe a nivel de la vida. O sea, muchas plantas vegetales terminarían desapareciendo porque no aguantarían las tasas de radiación UV, ¿no es cierto? Entonces la gente se empezó a preocupar. Y fíjense que esto generó una controversia, y la compañía Gillette, que en sus desodorantes tenía CFC en sus desodorantes, ¿no es cierto? La gente empezó a dejar de comprar desodorantes con CFC y empezó a comprar los desodorantes de barra, eso que no tienen spray. Entonces, la Gillette empezó a perder plata porque empezó a bajar su mercado, ¿no es cierto? Y en varios otros productos que tenían spray, ¿no es cierto?, de otras compañías, los consumidores, dado que los medios de comunicación, digamos, los están convenciendo, comenzaron digamos, a consumir cada vez menos los productos que tenían spray con CFC. A pesar que los CFC estaban más en los sistemas de refrigeración que en los sprays, ¿no es cierto? Pero como los sprays eran un consumo bien intenso, la gente se empezó a preocupar. De hecho, había estudios que mostraban que una familia norteamericana consumía aproximadamente 7 latas de spray por mes. Entonces, dada la presión social, ¿no es cierto?, se empezó a generar, digamos, un problema político. Y dijeron, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Si es que los CFC están dañando la capa de ozono, ¿qué es lo que hacemos? ¿Los prohibimos? Entonces, lo primero que hicieron, dijeron, no, saben que no los vamos a prohibir, ¿no es cierto?, sino que simplemente los vamos a regular. El año 76 se pidió que cada lata de spray que tuviera CFC pusiera en su etiqueta diciendo que este producto tiene CFC y podría dañar el medio ambiente. De hecho, ustedes se fijan, si usted tiene un desodorante cerca, tómenlo, ¿no es cierto?, miren atrás, lo más probable es que atrás debe decir todavía, a pesar que hoy en día yo creo que ya deberían sacar eso, debiera decir no, sin CFC. Porque ¿qué es lo que pasó? Los productos que declaraban que tenían CFC y que podían dañar el medio ambiente generó que salieran productos con latas de spray que no tenían CFC y se jactaban de eso. Decía, este spray no tiene CFC, cuida el medio ambiente, entonces con eso también vendían más. En algunos países se prohibió el uso de los CFC. Canadá, ¿no es cierto? En Estados Unidos también se empezó a prohibir, pero se empezó a prohibir el uso de los CFC para las latas de spray. No es que se prohibió los CFC en el mundo, todavía se ocupaban para los refrigeradores. ¿Estamos? Y el año 81, ¿no es cierto?, que fue el año donde estaba de presidente de Estados Unidos Ronald Reagan, ¿no es cierto? Ronald Reagan, dado la presión social, ¿no es cierto?, empezó a apoyar los estudios ya con plata de verdad, ¿no es cierto?, empezó a apoyar los estudios científicos respecto del efecto de los CFC sobre el ozono, ¿no es cierto?, porque todavía no había evidencia convincente ya a nivel político. Pero él no quería intervenir en la industria. O sea, la DuPont, que era una industria norteamericana, ¿no es cierto?, que generaba mucho dinero para Estados Unidos, él decía, no, aquí yo apoyo los estudios, pero todavía no voy a intervenir nada porque faltan estudios. Y efectivamente faltaban estudios. O sea, lo que comentabas tú, Yelitza, ¿no es cierto?, es que, bueno, y las muestras de la alta atmósfera todavía no pasa nada. Y aquí pasa una cosa bien interesante. No sé si ustedes conocen a esta tipa, la ubican, ¿no?, porque esta murió antes que ustedes nacieran. Esta es Margaret Thatcher, ¿ya? ¿La ubican o no? ¿Aló?
¿Me escuchan o no? ¿Aló? No escucho a nadie, ¿eh? Ahora sí, profe, Ahora que sí, mi ya. internet estaba medio malo. Al menos yo no la conozco a ella. Ya bueno. Les presento, Margaret Thatcher es una figura política, fue una figura política que ya falleció, bien controversial. Claro, ¿por qué fue controversial? Porque ella fue una tipa que aplicó medidas económicas de lo que se denomina ultraderecha en el Reino Unido, ¿no es cierto? Pero independiente de su parte política, yo lo que voy a rescatar aquí es su parte científica, ya que es la parte que creo yo que incluso las personas que la odian políticamente a ella no pueden desconocer esta parte positiva que tenía, y es que Margaret Thatcher era una política que, bueno, ella no era presidente del Reino Unido porque el Reino Unido no tiene presidente, porque es un reinado. O sea, ella tiene el cargo político máximo que fue primer ministro de Inglaterra, ¿ya? Ella tiene una formación científica de lujo, ¿ya? Ella, bueno, creo que sus estudios son de ingeniería química y creo que tiene hasta un magíster en química. Incluso ella, dentro de su formación, una de sus profesoras fue Dorothy Hodgkin, que es una de las 3 premios Nobel de química que hay en la historia de la química, ¿no es cierto? Ella fue quien develó la estructura de la penicilina y la vitamina B12. Dorothy Hodgkin fue profesora de Margaret Thatcher y fue amiga hasta su muerte, ¿ya? Entonces Margaret Thatcher tenía una formación científica de élite comparado con todos los otros políticos de la época, cosa que no es muy distinto hoy en día, ¿ya? Ustedes ven, por ejemplo, cuál era el currículum científico de Ronald Reagan. Cero. Él era actor. ¿Ya? Esa era su profesión. ¿Y qué decir del otro líder? Entonces, la única que entendió, así se dice en los textos, que la única que entendió la real magnitud del problema de los CFC sobre el agujero de la capa de ozono era Margaret Thatcher, porque es la única que entendía el lenguaje químico de todos estos estudios, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo Margaret Thatcher? Como era amiga de Ronald Reagan, porque tenían afinidad política, ¿no es cierto? Porque Estados Unidos y el Reino Unido eran aliados, y siempre han sido aliados en estos temas. Se dice que Margaret Thatcher fue la que jugó un papel fundamental para hacerle entender a Ronald Reagan la responsabilidad que tenía Estados Unidos sobre todo este problema, y dada la influencia que tuvo sobre ella, ¿no es cierto? Le empezó a explicar los estudios que habían, y fíjense que aquí, este estudio que está acá, que quizás responde un poco lo que está preguntando Yelitza, ¿no es cierto? En el año 85 se publica un estudio que ya demuestra que en la Antártica hay una pérdida de ozono gigante y que esto se debe a la presencia de estos dos compuestos de cloro y de nitrógeno, que son los mismos que Mario Molina venía hablando hace mucho tiempo atrás, pero ahora la están encontrando en la Antártica. Y entonces la presencia de estos compuestos sumado a la pérdida de ozono en esa zona ya era evidencia directa de que se estaban dando las dos condiciones que habían predicho Molina y Rowland y Crutzen, ¿no es cierto?, respecto de la destrucción del agujero de la capa de ozono. Y era la siguiente: donde existieran estas especies, óxidos de nitrógeno y óxido de cloro, necesariamente tenía que haber menos ozono, porque esas son los que destruyen el ozono. Y eso lo encontraron en la Antártica. ¿Ok? Entonces, dicen que todo este estudio se lo explicó Margaret Thatcher a Ronald Reagan. Ya este último estudio del año 85 ya era una evidencia prácticamente directa de que esto ya no era de laboratorio, era tomado en terreno, ¿no es cierto? Mario Molina siguió presionando, ¿no es cierto? Y empezó a decir, bueno, esto hay que hacer un cambio, ¿no es cierto? Similar a los cambios que está presionando la sociedad hoy en día para que se firmen los protocolos de París, ¿no es cierto?, para el tema del cambio climático. Molina empezó a presionar de que había que firmar un protocolo para controlar las emisiones de estas sustancias que están dañando la capa de ozono y que hay que hacerlo ahora, no hay que esperar, ¿no es cierto? Porque él mostraba que estos compuestos duraban hasta más de un siglo en la alta atmósfera. El año 87 se mandó una misión para determinar el origen del agujero en la capa de ozono, porque en esa época ya se sabía que había un agujero en la capa de ozono, sobre todo en la Antártica. Y cuando se mandó esta misión, ¿no es cierto?, ya se tomaron muestras directas en la alta atmósfera y se mostró que habían, digamos, átomos de cloro radical, óxidos de cloro, óxidos de nitrógeno, y esa ya fue la última, digamos, la última evidencia que se necesitaba para decir, ya qué más evidencia quieren. O sea, hay estudios teóricos, experimentales en tierra, hay muestras en la Antártica y además hay muestras en la alta atmósfera y todo está cuadrando, ya córtenla, esta cosa es así, no hay nada que discutir. Y el año 87 mismo, ¿no es cierto?, se firma el Protocolo de Montreal, el año 1987, y lo firmó Estados Unidos, Ronald Reagan. ¿Por qué lo firmó?
porque Margaret Thatcher le explicó y Ronald Reagan entendió y lo firmó, y se acabó la producción de CFCs por parte de la DuPont, y en todo el mundo, ¿no es cierto?, se firmó un protocolo para ir reduciendo, fíjense, al año 2000, y ese protocolo lo cumplieron, el 50% de la producción de los CFC, y a esta altura lo que se produce en CFC es muy, muy poco, y son unos CFC bien especiales que tienen muy pocos átomos de flúor y de cloro, con suerte tienen uno, ¿ya? Y se ocupan para algunos refrigeradores. Y fíjense que desde que se firmó ese protocolo, más o menos el año como 2015, si no me falla, ya habían las primeras evidencias de que el agujero de la capa de ozono se estaba cerrando. Es decir, el protocolo funcionó. ¿Estamos? Lamentablemente hoy en día, lo que me enteré el año pasado, el año 2018, ¿no es cierto?, es que este protocolo que fue firmado en el año 87, ¿no es cierto?, en donde China todavía no era una gran potencia, bueno, apareció China en este cuento, y China, ¿qué es lo que hizo? Empezó a ocupar CFC para los refrigeradores. Y lamentablemente el año 2018 se detectó no solamente que se estaba volviendo a abrir el agujero de la capa de ozono, sino que además encontraron que se estaba aumentando la concentración de CFC, ya se estaba disminuyendo los CFC en la atmósfera, volvió a aumentar. ¿Quiénes son los culpables? La industria china, lamentablemente. Ahí está Mario Molina, le dieron el premio Nobel, ¿ok? Se la dieron el año 95, pero se la dieron junto con Rowland y Crutzen. Un tercio para cada uno, ¿ya? Ahora, hay que entender que los CFC, bueno, voy a cerrar esta presentación con esta parte, ¿no es cierto? Dicen aquí los científicos pueden plantear problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, o sea, los científicos aportan paper en el fondo, pero la solución no va a ser responsabilidad de los científicos, sino que es toda la sociedad. O sea, mientras toda la sociedad no entienda la gravedad del problema, difícilmente va a haber un apoyo social y político para hacer soluciones. En el caso del protocolo de Montreal fue un ejemplo exitoso, ¿ya? Ustedes saben que en el tema del cambio climático y el tema de los combustibles fósiles, lamentablemente no hemos seguido un camino parecido a este. Y en mi opinión, yo creo que quizás no ha habido gente del talento de Mario Molina, del talento de Bill Nye, ¿no es cierto?, y políticos del calibre científico que tenía Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, para lograr un apoyo social y político transversal para que estas cuestiones se firmen, se aprueben, se apliquen y se cumplan, ¿ok? Y ustedes saben que hace poquito Chile hizo un papel bien lamentable tratando de ser anfitrión de estas cosas que no lograron nada. Ahora, ahí está la productividad que tiene Mario Molina. Mario Molina todavía está vivo, todavía publica, tiene grupos bien activos. Mario Molina es del área de química ambiental, que es un área donde yo también me muevo. Lamentablemente, los congresos que he ido nunca me he topado con Mario Molina, lamentablemente, aunque me he topado con algunos trabajos del grupo, de uno de los grupos que maneja él. O sea, yo he visto algunos pósters, por ejemplo, de que sale Mario Molina el autor, pero nunca me lo he topado ahí como para pedirle un autógrafo. Él tiene varias fundaciones en el mundo, y de hecho en Chile tenía una, que se llama la Fundación Mario Molina, donde ahí hace sus aportes y recibe fondos, ¿no es cierto? Porque él es un activista político también, ¿ya? Hay un debate muy interesante acerca del cambio climático en la Universidad Autónoma de México, ¿no es cierto?, donde Mario Molina está ahí en el panel también, porque él también, digamos, ahora está aportando para que la gente entienda que hay que hacer algo con el cambio climático y la quema de combustible fósil. Y ahí le están dando una medalla meritoria a él, bueno, el expresidente Obama de Estados Unidos le está dando una medalla al mérito, creo, algo por el estilo. Miren, ahora, los CFC tienen una característica que todos los compuestos que ustedes les pueden potencialmente analizar, tanto para el segundo trabajo como para el futuro, ¿no es cierto?, tienen una característica que lo hacen bien complicado, ¿ya? Todo compuesto ambiental, para ver cómo se va a distribuir en el medio ambiente, en realidad hay dos parámetros que en química ambiental se utilizan mucho. Por un lado, uno que se llama el tiempo de vida media, es decir, cuánto tiempo dura el compuesto en el medio ambiente, y en el caso de los CFC, ustedes vieron que Mario Molina estimaba que era de décadas a más de un siglo duraban los CFC en el medio ambiente, aunque en el medio ambiente él se refería a la estratosfera, ¿no es cierto? Pero también hay otro parámetro que los CFC no cumplen afortunadamente, razón por la cual los CFC no afectan la vida directamente, sino que la afectan indirectamente, que, digamos, se llama la constante de octanol-agua. Ya, por ejemplo, a algunos de ustedes les va a tocar analizar compuestos orgánicos parecidos a los CFC, por ejemplo, como la
no sé, como la dioxina. Y claro, y hay algunas sustancias que, a diferencia de los CFC, son tan apolares que se acumulan en la cadena trófica. Por ejemplo, se retienen en la grasa, en las paredes celulares, y eso hace que esos compuestos ingresen al cuerpo humano concentrados y que generen daño. ¿Ya? Eso pasa con muchos pesticidas, sobre todo con los órganos clorados, ¿cierto? Pasa con algunos compuestos como la dioxina y los PC. El caso de los CFC, como son moléculas pequeñitas, son bien volátiles y por lo tanto no se acumulan en la biota. Ya, o sea, el efecto de los CFC no es sobre la biota. Sin embargo, el hecho que sea su efecto sobre la alta atmósfera, y esa alta atmósfera que, digamos, nos filtra los rayos UV, y esos rayos UV que finalmente pueden ser dañinos para la biota, y ustedes tienen la magnitud del problema ambiental. ¿Ya? En el caso del CFC, claro, su reservorio es la alta atmósfera. Sin embargo, su efecto es a nivel de la biosfera completa. Y esa cuestión hay que tenerlo presente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes presenten sus temas, ¿no es cierto?, tengan en consideración estos aspectos. ¿Cuánto es el tiempo de vida media que tienen sus compuestos? ¿Y qué tan apolares son para ver dónde se acumulan? ¿O qué tan volátiles son, como en el caso de los CFC, que ya son gases en condiciones normales, de muy baja densidad? ¿Ya? Este es el caso de Mario Molina y los CFC, que aquí se lo adorné con un poquito de historia política y farándula política también. ¿Ya? De hecho, hay gente que dice que algo había entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, pero eso son rumores. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Oiga, profe, pero por ejemplo los CFC en la atmósfera no, cuando le llega la luz del sol no lo absorbe. O sea, la Porque longitud de onda UV corta la absorben al nivel de que incluso rompen su enlace. Ya, o sea, el hecho que un CFC libere átomos de cloro radical es precisamente porque absorbe la longitud de onda UV al nivel de llegar los electrones a orbitales antienlazantes. Entonces ahí se rompe el enlace, ¿ya? Pero el lío está que en esa ruptura que genera absorción de luz, destruye varias moléculas de ozono. Y claro, y ese es el lío. En el fondo absorbe parte de la radiación para romper ozono, y el ozono, al destruirlo, ¿no es cierto?, nos baja la capa protectora que tiene ese gas. Pues una consulta respecto al trabajo, yo cogí los pesticidas clorados. ¿Ya? Y ya estaba investigando, y claro, pues, los pesticidas no es lo mismo que los plaguicidas, ¿o sí? No, pues. O sea, lo que pasa es que, a ver, en el mundo es que hay un término general, aquí me falla un poco la memoria. Hay un término general que parece que es plaguicida, ¿no es cierto?, dentro de los cuales tú tienes varias posibilidades. Por ejemplo, están los herbicidas, los insecticidas, ¿no es cierto? Entonces, este es como un concepto general que engloba varias particularidades. Un compuesto puede atacar ciertos vectores de enfermedades, por ejemplo, o ciertas biotas que es nociva, ¿no es cierto? Y claro, si es que estos plaguicidas atacan a los vegetales, se le llama herbicida, ¿no? Si es que estos plaguicidas atacan a los insectos, se llaman insecticidas, ¿no? Entonces, míralo como conceptos generales, ¿ya? Ya, profe, vale. Así englobo todo. Claro, lo que pasa es que en el caso del órgano clorado, ¿no es cierto? Mira, históricamente, por ejemplo, si mi memoria me falla, el más popular de todos, que es el DDT, que es un órgano clorado, ¿no es cierto? Sí, el DDT es el más... Claro, fue bien polémico ese DDT porque ese DDT efectivamente salvó vidas, porque tengo entendido que aniquilaba a los mosquitos que transmitían la malaria. Exacto, eso mismo. Y de hecho al tipo que sintetizó el DDT le dieron un premio Nobel, de hecho, porque literalmente salvó millones de vidas. Pero ¿cuál es el lío que tenía, por ejemplo, el DDT y varios órganos clorados? Era que su tiempo de vida media era larguísimo, duraba creo que más de 10 años. Segundo, era súper apolar, entonces se acumulaba en la grasa, y se dieron cuenta después de que lo habían arrojado por cantidad enorme, que además era cancerígeno. Entonces, claro, muchas veces pasa, y es importante que ustedes lo sepan, y que esta es una cuestión que yo honestamente, dentro de mi humilde posición de profe, ¿no es cierto?, no sé cómo resolverlo, es que cuando sale una sustancia química nueva al mundo, ¿no es cierto?, que tiene una utilidad determinada, por ejemplo, en este caso era eliminar mosquitos, claro, muchas veces uno dice, pero ¿y qué efecto va a generar el medio ambiente? Claro, hoy en día se hacen ciertas pruebas, ¿no es cierto?, pero son pruebas cortas, son pruebas experimentales que con suerte duran un año,
que te permiten a ti más o menos predecir cuál sería su efecto en el medio ambiente. Pero en última instancia hay muchas cosas que no sabemos. O sea, el efecto que puede generar en 40 años, a lo mejor nos vamos a dar cuenta 40 años después, cuando esta cuestión ya ha sido usada industrialmente por la sociedad mucho tiempo. Entonces, ¿cómo tú vences la limitante que tiene cualquier estudio experimental, que siempre es de corto plazo, para poder predecir efectos a largo plazo y no evitar efectos dañinos a la población? Siempre hay una ventana de incertidumbre en todo este cuento. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se hace con los compuestos químicos que se arrojan al medio ambiente? Mira, se trata de arrojar compuestos químicos que ojalá cumplan una función específica. Por ejemplo, si tú, te pongo un caso, mira, si tú quieres, a ver, hay un caso que es bien famoso, que son los pesticidas, el malatión y el paratión. Por ejemplo, te pongo un caso, mira, yo tengo un caso bien cercano. Si tú quieres eliminar las plagas de las pulgas y los garrapatas, ¿no es cierto? Supongo que ustedes tienen perro, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene perro acá? Sí, yo tengo dos. ¿Tienes 2 perros o todos los perros? Dos perros. 2 perros, ¿no es cierto? Ya fíjense, si ustedes tienen un perro, ustedes le agregan un plaguicida para matar pulgas y garrapatas, ¿no es cierto? Ahora, Claro. ¿cuándo un plaguicida se puede estimar que no va a generar tanto daño al medio ambiente? Si es que se dan 2 condiciones. Número 1, que ese plaguicida sea específico, es decir, que su modo de acción vaya contra el vector, a un mecanismo específico del vector y no para el ser humano, ¿no es cierto? Y segundo, que tenga un tiempo de vida media corto. O sea, uno entiende que si tú le arrojas un insecticida a un perro, ¿no es cierto? Basta con que actúe un par de horas y después si se degrada en menos de un día no importa. Y ojalá que es bueno que sea así, para que se degrade y no siga presente en el medio ambiente. Entonces, si un plaguicida tiene un tiempo de vida media corto, muy bien. Y si además si ese plaguicida no es soluble en grasa, mejor, porque así no se acumula en los tejidos. Entonces, con esos 2 parámetros uno podría decir, mira, esta sustancia química, yo, independiente que no sé qué va a pasar de aquí a 50 años, la probabilidad que pase algo dañino es súper baja porque se va a degradar, ¿no es cierto? Y además, si es que queda algún resto, no va a entrar la cadena trófica. Eso es como las estimaciones que uno hace. Entonces, claro, cuando uno habla de los órganos clorados lamentablemente se dieron cuenta que cumplía estos 2 parámetros bien dañinos por una sustancia química. Son tiempo de vida medio largo y superapolar. Y esas 2 cosas juntas, arrojadas al medio ambiente, no son buenas. Lamentablemente no son buenas. Ya, profe, vale. Más dudas, consultas. ¿No? No, profe, al menos yo no. Bien. Entonces quedamos con eso. Ustedes tienen hasta el 11 de enero para mandar su segundo trabajo. ¿Ya? La pueden mandar en el formato que quieran. Ya, profe, vale. Que tenga buen término de año, ¿eh? Listo. Saludos a todos, pásenla bien. Cuídense. Al igual. Chau. Chau, chau.